Bueno, entonces, buenos días de nuevo a todos. Vamos a empezar con el tema de equilibrio rotacional, que es la continuación del momento de torsión o torque, ¿verdad? Que es lo que habíamos visto. Aquí hay que tomar en cuenta algunas condiciones de equilibrio. Ya sabe usted de que las condiciones de equilibrio, pues, básicamente son cuando la sumatoria de las fuerzas le da cero. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas da cero. En este caso en particular, equilibrio equilibrio rotacional es también cuando la sumatoria de los torques me da cero. Cuando el momento de torsión resultante me da cero, significa que esto está en equilibrio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la sumatoria aquí, las dos condiciones serían que o la sumatoria de fuerzas es igual a cero, o la sumatoria de torques es igual a cero. ¿Sí? Cualquiera de las dos condiciones significaría que está en un equilibrio, ¿verdad? Que está en un equilibrio. Bueno, entonces, pues veamos un ejemplo. ¿Sí? Vamos a tratar de hacer ejemplos así sencillitos, ¿verdad? Bueno, veamos el primero. Vamos a ver con un ejemplo aquí. Ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una plataforma. Vamos a ver, vamos a suponer que esta plataforma tiene 1 metro de largo y está sostenida en el centro cabal, en su centro de gravedad, por el medio, obviamente. Está sostenida de esta manera. Algo así. Ese es el suelo. ¿Ok? Entonces, esta es la barra, ¿no? Que es la que tenemos. Entonces, vamos a suponer que colocamos un peso de 50 newtons a, qué sé yo, 20 centímetros. ¿Sí? Entonces vamos a colocar un peso a 20 centímetros. No olvide que esto mide 1 metro. ¿Sí? Toda la plataforma que le acabo de dibujar mide 1 metro. Entonces aquí a la mitad se supone que ahí hay 50, ¿verdad? O sea, hay 50 de aquí para acá y hay 50 de aquí para acá. Entonces vamos a colocar un peso a 20. Déjame que el peso está aquí. Aquí está colgado un peso, digamos. Y ese peso que coloqué yo acá, vamos a decir que es de 40 newtons. ¿Sí? Y no olvide la distancia que yo le acabo de dar. Yo le acabo de decir que está a 20 centímetros de acá. O sea, aquí para acá hay 20 centímetros. ¿Sí? No. Bueno, entonces, veámoslo acá. La pregunta es la siguiente. Esta es la información que nos están dando. Obviamente, si ponemos este peso de este lado, esa plataforma se va así como que fuera una palanca, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan el tema de la palanca? Entonces esto se bajaría y esto se sube. ¿Sí? La pregunta es, ¿a qué distancia debo colocar yo otra masa? Pongámosle que esa otra masa va a ser de 60 newtons para que la plataforma quede en equilibrio. Esa sería la pregunta. ¿A qué distancia voy a colocar yo? Aquí no sé todavía, ¿verdad? ¿A qué distancia voy a colocar otra masa? Pongámosle por acá. Una de 60 newtons. ¿A qué distancia la voy a colocar? De tal forma que se mantenga en equilibrio. O sea, yo no sé la distancia. Esta distancia que hay de aquí para acá. Esta es la que me están preguntando. Esa es la que me están preguntando, ¿verdad? ¿A qué distancia la debo colocar para que la plataforma se mantenga en equilibrio? Sí, se entendió.
Fíjense que son pesos distintos, porque de este lado es 40 y de este lado es 60. Si los dos pesos hubieran sido iguales, imagínense que ambos pesos hubiesen sido los dos de 40, estaba fácil, ¿verdad? Porque si lo colocó a 20 centímetros el de 40 acá, si el otro hubiera sido de 40 también, lo coloca a 20 centímetros de la orilla. Y ya queda equilibrado. Y no hay ningún problema. ¿Sí? Está a la misma distancia de los extremos y es el mismo peso. Entonces la plataforma o la barra esta se va a quedar equilibrada. El problema es que el peso que se va a poner del otro lado no es igual. Es mayor en este caso, ¿verdad? Entonces ahí por eso nos están preguntando a qué distancia lo tenemos que poner. Y que vamos a usar la condición de equilibrio de los torques. ¿Sí? Las condiciones de equilibrio. ¿Estamos? Bueno. Entonces, no olvide, por favor, de que este punto en particular, que nosotros lo conocíamos como fulcro, ¿sí? Este va a funcionar como eje. O sea, este es el eje. Este punto que está aquí, este es el eje. Bueno, entonces lo que vamos a hacer para poder hallar esa distancia es lo siguiente. Vamos a diseñar, vamos a pensar en algo. Vamos a ver, pues. Vamos a hacer la sumatoria de los torques. Vamos a usar la segunda condición de equilibrio que tenemos acá, que dice que la sumatoria de los momentos de torsión me tiene que dar 0, ¿verdad? Para que esté esto en equilibrio. Entonces, si yo ya tengo acá, partimos de esto, ¿verdad? La sumatoria de los momentos de torsión me tiene que dar 0. Veamos este. Este es, no olvide que el momento de torsión es fuerza por el brazo de palanca, ¿verdad? Fuerza por brazo de palanca. Entonces aquí sería la fuerza, que son 40 newtons, por el brazo de palanca. El brazo de palanca es la distancia que hay de la fuerza al eje. O sea, esto que está aquí, este es el brazo de palanca. Esa letra R que está ahí es el brazo de palanca. Pero nosotros ya sabemos esa distancia. Esa ya la sabemos, porque si sabemos de aquí para acá, si de aquí para acá hay 50 y de aquí para acá hay 20, entonces en este pedacito obviamente hay 30. Sí, es por sentido común, ¿verdad? Entonces yo sé que aquí hay 30 centímetros, ¿sí? Para que al sumarlo con los 20 me dé los 50. Entonces aquí serían 30 centímetros. O lo podemos poner en metros, si quieren pongámoslo en metros, que sería 0.3. Ahora veamos el signo del torque. Fíjense pues, si el peso se va, si usted se da cuenta, el peso va apuntando hacia abajo. ¿Sí? O sea que el peso iría para acá. Este peso va para abajo. Entonces, cuando esto va para abajo, ¿en qué sentido va a girar la plataforma? Va a girar en este sentido. ¿Sí? Va a girar en contra de las agujas del reloj. Por lo tanto, cuando yo en la semana pasada les explicaba el tema, cuando gira en este sentido, vamos a decir que el torque es positivo. Entonces aquí le vamos a poner el signo positivo. Vamos con el otro, el de 60. Más. Le puse más porque ahí dice sumatoria, ¿no? Y yo entiendo que la sumatoria es con signo más. Va. La segunda fuerza, que es 60 newtons, por la distancia que hay de ese peso al eje. La distancia que hay de ese peso al eje. ¿Qué es esta distancia? La que está de aquí para acá. Esa no la sé. Y tampoco le puedo asignar letra X, porque la letra X se la asignamos a todo. Miren, la X se la asignamos desde el comienzo hasta donde está el 60 newtons. Entonces aquí le voy a asignar otra letra. Si quieren, pongámosle Y. ¿Sí? Pongámosle Y. Entonces llamémosle aquí Y. Y es únicamente de aquí para acá, ¿verdad? Solo ese pedacito que hay desde el eje hasta donde está el peso de 60 newtons. Entonces aquí sería por Y.
Ahora miremos el signo. Este peso que va para abajo, este peso de 60 newtons va para abajo también. Entonces, cuando este peso ejerce su fuerza hacia abajo, ¿para dónde va a agarrar esta parte de la plataforma? El torque va a ir para allá. O sea, en este caso, con este peso, el torque va a ir en esta dirección, a favor de las agujas del reloj. Al contrario. Por lo tanto, tiene que ser signo negativo. Cuando este baje, la plataforma va a subir. Para que lo entendamos, ¿verdad? ¿Sí? En el momento de que baje, de este lado, sube. ¿Sí? Mire para dónde gira. El peso va acá y gira para allá. Por el contrario, de este lado, cuando el peso era acá, mire para dónde giraba. Gira para el otro lado. O sea, gira para allá. Entonces, si el peso está de este lado y el giro va hacia allá, es positivo. Y si el peso está aquí y el giro es hacia arriba, aquí, es negativo. Si va a favor de las agujas del reloj, es negativo. Y si va en contra, es positivo. Entonces, este es, como vimos que era negativo, vamos a poner de aquí, no es más, lo que sería menos. ¿Sí? Ojo, cambia el menos. Y eso va a ser igual a 0. Entonces ahí ya casi que lo tenemos. Multipliquemos, por favor, 40 por 0.3. Esto me da 12. Aquí me va a dar más 12. Menos 60y igual a 0. Este 60y lo paso al otro lado. Entonces me va a quedar 12 es igual a 60y. Entonces 12 dividido 60 va a ser igual a y. Por lo tanto, esos tres puntitos significan por lo tanto, y es igual a 12 dividido 60, y esto me da 0.2 metros, ¿va? Porque como lo habíamos puesto en metros. O sea que yo sé que y es 0.2. Miren, ¿dónde está la y en el dibujito? O sea que aquí, en lugar de la y aquí hay un 0.2. Si lo ponemos en centímetros, serían 20 centímetros, ¿verdad? 20 centímetros. ¿Sí? Entonces, ya puedo hallar la X, que es a qué distancia debo de poner el de 60 para que la barra o la plataforma se quede en equilibrio. Entonces ya puedo hallar aquí el X. Entonces mi X sería, ¿dónde voy a colocar el peso de 60? Sumándole. ¿Cuánto hay aquí? 50, ¿verdad? 20 más 30 son 50, más los 20 que está acá, 70. ¿Sí? 20 más 30, 50, 50 más 20 aquí, me da 70. O sea, X es 70 centímetros. O le puede poner 0.7 metros. Y esta es la distancia a la que yo debo colocar el otro peso para que la barra se quede equilibrada, que no se incline ni para un lado ni para el otro. ¿Sí? Entonces este es un ejemplo pues, de lo más sencillo de un problema de equilibrio. Si tienen una duda me dicen, por favor, no me lo manden por el chat, sino que díganme. ¿Sí? O tómenle captura de pantalla, por favor. Profe, una pregunta. Te escucho. ¿De dónde sacó los 30 centímetros? Estos. Ajá. Estos son estos. Es lo mismo. Ah, lo que pasa es que, mira, pues, a ti te dijeron que este de 40, este peso de 40 newtons estaba a 20 centímetros. Ese dato ya te lo dieron. ¿Sí? Ajá. Va. Y ya te habían dicho a un principio de que la barra completa, o sea, la plataforma mide 1 metro. Sí. Mide 1 metro. Entonces, el eje entonces está exactamente en medio, ¿verdad? El eje está en medio, o sea, hay 50 centímetros para la izquierda y 50 centímetros para la derecha. O sea, 50 de un lado y 50 del otro, para que quede cabal en medio. Entonces, si a ti te dijeron que hay 20 y aquí hay 50, entonces ¿cuánto le falta al 20 para llegar al 50? 30.
De ahí salió. Ya. ¿Sí? Es lo que le faltaba, pues. Sí, Ya por eso entendí. ese dato no te lo dan, sino que eso uno lo va a sacar por lógica, ¿va? Por sentido común. ¿Sí? No, es que no olviden de que, es que por eso es que esta es la continuación del tema de la semana pasada. No olviden de que el momento de torsión o torque se calcula multiplicando la fuerza por el brazo de palanca. Y el brazo de palanca, ¿de dónde a dónde se mide? Es que eso es lo que no deben olvidar. El brazo de palanca se mide del eje hasta donde está la fuerza. O sea que mi brazo de palanca no se mide desde la orilla de la plataforma, sino que es todo, las distancias, esas que usamos, que multiplicamos por la fuerza, es desde el eje. O sea que es de aquí para acá y de aquí para acá. Esas son las distancias que usamos para aplicar la fórmula, ¿no? Del torque o momento de torsión. ¿Sí? Bueno, ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Voy a hacer otro ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacer 3 ejemplos de lo mismo. Este es más sencillo, ¿verdad? Vamos con otro. Veamos otro, pues. Un poquito más complejo, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la idea. Hagamos uno que sea un poquito más complejo. Bueno, vamos a suponer entonces que hay una barra, una plataforma también. La voy a dibujar acá. Vamos a ver. ¿Sí? Vamos a suponer que esta está sostenida por dos soportes, ¿no? Que están sosteniendo esa. Hay un soporte aquí. Aquí vamos a decir que hay otro soporte. Por aquí está el suelo. Ese es el suelo que estoy dibujando acá. Es el suelo. ¿Sí? Y vamos a decir de que el largo de la barra o de esa plataforma, vamos a decir de que es de 12 metros. O sea, si me ven, ¿sí? Me ven hasta allá arriba. Casi. Ya, vamos a decir que es de 12 metros. O sea, de aquí hasta acá, vamos a decir que hay 12 metros. 12 metros. Y la idea es la siguiente. A este soporte de acá le vamos a llamar A. A este soporte de acá le vamos a llamar C. Y resulta que una persona empieza a caminar desde acá, desde A. Empieza a caminar, 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 a caminar. Y lo que queremos averiguar es hasta dónde puede caminar la persona sin que la barra empiece a girar. O sea, hasta dónde puede llegar sin que se levante de acá. O sea, estos soportes no están pegados, ¿verdad? No están soldados, sino que esta tabla está solamente puesta. Esta es una tabla que está puesta nada más ahí. Y aquí hay una persona que empezó a caminar. ¿Sí? La persona empieza a caminar para allá. Está caminando aquí. Va caminando. Y queremos ver hasta dónde va a caminar la persona sin que la plataforma se levante. Va a llegar un momento que va a caminar tanto hacia este lado, llamémosle a este punto B, si quiere, a este punto B. Va a llegar un momento que se va a llegar al punto B, en donde el peso de él va a provocar que esta parte se levante, que gire y que empiece a girar. ¿Sí? Ahí estamos. ¿Sí? No sé si me van entendiendo, ¿va? O sea que él va a empezar a caminar acá y
el peso de él va a provocar de que la barra esta se baje y que aquí se eleve. O sea, va a girar así por el peso de esa persona. ¿Sí? Bueno, entonces aquí nos dan la siguiente información. La información que nos dan es la siguiente. Quiero que la vayan anotando. Esos son los datos, ¿verdad? La voy a colocar acá. Dice que la barra pesa 1250 newtons. La barra pesa 1250 newtons. Ahora esta plataforma donde él está parado, sí pesa 1250 newtons. ¿Sí? La persona pesa 750 newtons. Ese es el peso de esta persona que está ahí, ¿verdad? Ajá. Y lo que me están preguntando es, ¿qué distancia puede caminar desde el punto A? ¿Qué distancia puede caminar desde el punto A sin que la plataforma empiece a girar? Sin que la plataforma comience a girar. Bueno, y el dibujo que nos dan más o menos es este. Me hace falta un dato que no les he colocado ahí, que es la distancia que hay del soporte A al C. De aquí del A al C hay 8 metros. El largo de la barra es de 12, ¿verdad? Ese ya se lo había dado. ¿Sí? Aquí hay 12. Y de aquí para acá hay 8. ¿Sí estamos? Entonces, aquí viene la solución del problema. No sé, pero antes de que lo empiece a resolver, tenemos que ver si ya lo entendimos. ¿Sí? ¿Sí entendieron? O sea, esta barra no está pegada a esos dos soportes. La barra no está pegada, está solo puesta. Es como una tabla, digamos, pues. Es una tabla que está puesta ahí y este cuate va a empezar a caminar y mientras más se aleje de acá, el peso va a provocar de que se pierda el equilibrio y que gire, ¿va? ¿Sí? Y que gire. Lo que tantas veces nos ha pasado, ¿va? De hecho, hay un meme en Facebook de que está alguien haciendo un pastel y está amasando con el rodillo con el que amasan y hay una parte de la tabla que se sale de la mesa. Y él le hace mucha presión hacia afuera y se ve como al presionar él, la tabla se eleva y le pega aquí en la cara, ¿no? Con toda la harina y todo. Sí, entonces, algo así. Cuando el peso de él, esa fuerza, va a provocar que aquí se eleve, ¿no? Entonces me están preguntando, ¿hasta dónde puede caminar? ¿Hasta dónde puede caminar sin que se caiga la tabla, pues sin que la tabla permanezca quieta? Bueno, entonces aquí lo primero que hay que hacer es, en este caso, hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a hacer diagrama de cuerpo libre. Lo voy a hacer aquí mismo abajito. Miren, pues, tenemos aquí la barra. Entonces aquí tenemos que entender, vamos a poner en esta misma barra las fuerzas que están actuando sobre ella. Entonces tenemos los dos soportes. Estos dos soportes que aparecen ahí, el A y el C, están haciendo una fuerza hacia arriba. Todos los soportes que ustedes vean abajo van a hacer una fuerza ascendente. Eso quiere decir que aquí hay una fuerza hacia arriba
que le vamos a llamar A. Y aquí hay otra fuerza hacia arriba, ¿sí? Que le vamos a llamar C. A y C. Esas son las dos fuerzas que hay hacia arriba, los dos soportes, los dos que están sosteniendo ahí. Pero también en este caso hay fuerzas que van hacia abajo, que son los pesos. Entonces, primero tenemos hacia abajo, tenemos dos pesos. Tenemos el peso de la barra, el peso de la plataforma, que son 1250, que ese peso está exactamente a la mitad. O sea, en el punto medio. A la mitad, hacia ahí, ahí en la mitad exacta, están los 1250. 1250 newtons. Y el peso de la persona, ¿sí? Que más o menos está como por acá, que son los 750 newtons. Ok. Ok, entonces básicamente ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre, para que lo entendamos. Hay dos fuerzas hacia arriba y dos fuerzas hacia abajo, los dos pesos, ¿verdad? Entonces ahora tenemos que empezar a analizar. Primero, si este es un problema de equilibrio rotacional, o sea, de torque, tenemos que buscar un punto como eje. Entonces, si buscamos un punto como eje, tenemos que saberlo elegir. Entonces, en este caso, yo quiero elegir mi punto de torque, lo voy a elegir exactamente en el punto C. O sea, yo voy a poner que mi eje es este. Aquí. Y eso obedece a una sencilla razón. Y van a ver por qué. Si yo coloco mi eje aquí, yo lo coloqué arbitrariamente. ¿Sí? Arbitrariamente significa que yo lo coloqué ahí porque me conviene. Y lo coloqué de esa manera por lo siguiente. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada yo les explicaba de que el brazo de palanca, lo que se multiplicaba por la F, ¿va? Para hallar el torque, la R, la letra R minúscula, tenía que estar a 90 grados, o sea, perpendicular. Pero si se dan cuenta, si yo coloco el eje acá y la fuerza va hacia allá, o sea, mi eje es este. Es esta línea punteada que yo acabo de poner. Y si la fuerza C va exactamente en la misma dirección del eje, no hay brazo de palanca. Por lo tanto, si yo coloco mi eje aquí, yo ya me eché un hitazo. Porque eso significa que la fuerza C, o sea, esa C que aparece aquí, va a ser igual a 0. ¿Sí? Esa fuerza de soporte que está ahí en C va a ser 0, porque yo coloqué mi eje exactamente sobre ella, de tal modo que el brazo de palanca a 90 grados no haya. Entonces, como no hay, entonces me rayé, porque ya me eliminé una fuerza, ya no la voy a necesitar usar. Entonces, la fuerza en el punto C es 0. Ok. Y ahora podemos eliminar otra. Y ahora vean por qué. Imagínense por un momento que el cuate este ya llegó al límite. Ya llegó al punto en donde ya no va, donde ya empieza a desnivelarse. ¿Sí? Llegó el punto en el que ya se va a desnivelar. O sea, la plataforma está nivelada. Entonces, el cuate este empezó a caminar. Él está caminando, todo normal, pero va a llegar un momento en el que su peso va a provocar que se eleve del otro lado. Miren el otro lado, el lado aquí, este lado. El peso de él va a provocar. Entonces, si él se regresa, vuelve todo a la altura normal. Si él vuelve a avanzar, lo vuelve a desnivelar. Si se regresa, vuelve a la altura normal. ¿Sí? Entonces, cuando llegue a su punto máximo, digamos, sin que se gire la plataforma, en el momento exacto, ¿va? Cuando esté en su máxima distancia, en ese momento, antes de que empiece a girar, el soporte que está aquí, este que está aquí abajo, que es el soporte A, ¿sí? Este que está aquí abajo, que es el A, en ese momento su fuerza es 0, porque ya va a empezar a girar. Entonces, ese soporte en el eje A, aquí ven, ese soporte en el punto A
va a ser 0. La fuerza en A va a ser 0 también en el momento que él empiece a hacer que gire. En el momento que su peso haga que esto se eleve, entonces ya este soporte va a estar de balde. Va a estar de más, porque el peso de él ya provocó, el peso de esta persona ya provocó que empezara a girar. En ese momento el soporte ya no tiene ningún sentido, porque ya no va a estar sosteniendo la tabla, la plataforma, sino que ya no va a tener sentido. Por lo tanto, la vamos a poner también igual a 0. No tiene sentido. Entonces, nos quedamos únicamente con las dos fuerzas estas que aparecen acá. ¿Sí? Nos quedamos exactamente con las dos fuerzas. Las dos que están en rojo. Esas son las dos que tenemos. Entonces vamos a hacer la condición de equilibrio del movimiento rotacional, que es la sumatoria de torques igual a 0. Y veamos qué nos da. Tenemos esta fuerza, que sería 1250 newtons por su brazo de palanca. El brazo de palanca es la distancia que hay de esa fuerza al eje. La distancia que hay de esto al eje. Ese dato usted lo tiene que sacar por lógica. Así como me preguntaba Ana Molina hace un momento de dónde había sacado el 30. ¿Se acuerdan en el ejemplo anterior? Igual acá. Ese dato no lo tenemos. Tenemos que sacarlo. ¿Sí? Veamos. ¿Qué distancia creen que hay de este punto al eje? No olviden que este punto está exactamente a la mitad. ¿Sí? Si quieren se lo dibujo aquí en la original. ¿Sí? En la original sería más o menos como por acá. Esta sería la mitad exacta. Y si la barra y si la plataforma mide 12, aquí hay 12, ¿va? Entonces a la mitad exactamente va a haber 6, ¿va? O sea que aquí hay 6 para acá y 6 para acá. O sea que aquí hay 6. Hasta aquí hay 6. ¿Y cuánto mide de A a C? 8. Y si de aquí para acá mide 8 y de aquí para acá mide 6, ¿cuánto por puro sentido común? ¿Cuánto creen que hay de aquí para acá? Si aquí hay 8 y aquí hay 6, entonces este pedacito que está aquí tiene que ser 2. Este pedacito tiene que ser 2, el pedacito que está aquí. Entonces, efectivamente, es 2. Entonces lo voy a poner acá. Por 2 metros. Ese 2 metros lo tiene que sacar uno por sentido común. No olviden. Va. Este peso hacia abajo, ¿qué va a provocar? Miren, si yo empujo aquí, ¿para dónde se eleva al otro extremo? Se va a elevar hacia arriba. Si yo apacho aquí, esto se eleva para acá. ¿Sí? ¿Sí? Si yo presiono aquí hacia abajo, esta parte va a subir. ¿Entonces? Sube. Entonces el giro va a ser en este sentido. Y en este sentido es positivo. Por lo tanto, mi momento de torsión va a ser positivo. Ahora veamos el otro. El de 750. Bueno, lo voy a poner más. Le voy a poner más porque es sumatoria, pero después se van a ver de que se va a cambiar a menos, igual que el anterior. El otro va a ser 750 multiplicado por el brazo de palanca. ¿Cuál es el brazo de palanca? Y eso va a ser igual a 0. ¿no? ¿Qué número va ahí? Es la distancia que hay desde donde está la persona. Desde donde está la persona. Aquí, donde está parada la persona en el punto B. Al eje. O sea, esta distancia que hay de C a donde está la persona. O sea, aquí ven, esta distancia que hay de aquí para acá. ¿Sí? Pero como no la sabemos, le vamos a poner una letra. ¿Sí? Generalmente le pongo yo la letra Y. Entonces vamos a usar la letra Y. Aquí vamos a decir que es Y, porque no sabemos. No sabemos. Entonces vamos a ponerle aquí Y. Pero si usted se da cuenta, en el momento que se presione acá, esto se va a elevar en aquella dirección, o sea, va a girar a favor de las agujas del reloj.
¿sí? Cuando esta fuerza actúe, el giro va a ser hacia acá. Y cuando el giro es a favor de las agujas del reloj, el torque es negativo. Por lo tanto, aquí le tengo que poner menos. Va a ser un torque negativo. Ahora ya solo es cuestión de operar con el calculador para encontrar el valor de Y. Entonces sería 1250 multiplicado por 2, me da aquí 2500 positivo menos 750Y, y eso va a ser igual a 0. Voy a pasar esto para el otro lado, entonces me queda 2500, va a ser igual a 750Y, por lo tanto, decimos que Y, este está multiplicando, pasa dividiendo, 2500 dividido 750, ¿verdad? Sí, me va a quedar 3.33 metros. 3.33 metros, me quedó Y. Bueno, esto me quedó en Y, ¿sí? Pero ¿será que eso contesta lo que me están preguntando? No, porque lean la pregunta, por eso es importante que lean la pregunta. Dice, ¿qué distancia puede caminar desde el punto A sin que la plataforma comience a girar? O sea, la distancia que me están pidiendo es desde A, desde acá, desde aquí. Entonces, si usted ve el dibujito, lo que yo tengo que hacer es, si la distancia que hay de A a C es 8, y Y, que es lo que yo acabo de averiguar, es 3.33, o sea, de aquí para acá es 3.33 metros. Entonces, mi X, o sea, la distancia que me están pidiendo es sumar 8 más 3.33. Por lo tanto, yo puedo decir que la respuesta sería 11. 8 más 3.33, 8 más 3, 11, ¿verdad? 11.33 metros. ¿Sí? Esta sería la respuesta de este ejercicio. 11.33 metros. Quiero que note que el largo de la plataforma era de 12. Eso quiere decir que la persona este cuate que va ahí caminando, casi llega hasta el final. Casi va a llegar hasta el final de la plataforma. O sea que él puede caminar incluso hasta llegar hasta los 11 metros y la madera no va a empezar a desequilibrarse, digamos, ¿va? Pero en el momento que él llegue a 11.33, en ese momento va a empezar a desnivelarse, ¿va? Entonces, mejor se hace para atrás para que no se caiga, ¿verdad? O si él sigue caminando, lo que va a pasar es que se pierde el equilibrio y se va a caer. ¿Sí? Bueno, entonces, copien, tómenle captura de pantalla ahí, por favor. Bueno, entonces, este tema que estamos viendo se llama equilibrio rotacional. O sea, vamos a tratar, son problemas donde uno busca que quede el equilibrio. ¿Cómo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven muy complicado? No creo que sea tan complejo, pues, pero... ¿Quieren hacer un tercer ejemplo? Voy a hacer uno de la tarea. ¿Sí? Voy a hacer uno de la tarea. No sé cuál es, pero ese es el que voy a hacer a continuación. Uno que está en la tarea. Vamos a ver. Ya para terminar. Lo voy a hacer un poquito más rápido de lo normal. Por cuestión de tiempo. O uno parecido a la tarea. Vamos a ver, pues. Va, así rapidito. Tenemos una barra. Que también es de 1 metro de largo, ¿eh? Está sostenida por la mitad. O sea, el eje va a estar exactamente a la mitad.
Y vamos a colocar 3 pesos. Vamos a colocar 4 pesos ahí. 4 pesos. Vamos a colocar uno acá. Vamos a colocar otro por acá. Vamos a ponerlo acá. Aquí. Vamos a colocar otro acá. Vamos a colocar otro aquí. ¿Sí? Vamos a decir que estos pesos son, este es de 10 newton, este es de 20 newton, este es de 30 newton. ¿Sí? Y las distancias a las que están puestas son, este está a 20 centímetros, el otro, este está a 40 centímetros, y el último que está acá, este está a 60 centímetros. Fíjense que si yo dejo esos pesos así, no está en equilibrio, ¿no? Ahí el lado izquierdo gana. Si lo dejo de esa manera, así como lo estamos viendo, este lado va a irse para abajo y esto va a subir, o sea, no está en equilibrio. La pregunta es, ¿en qué lugar coloco una cuarta más? Un cuarto peso, perdón. ¿En qué lugar coloco un cuarto peso? De tal forma que la plataforma se quede en equilibrio. O sea, vamos a colocar un cuarto. Pongamos que el cuarto va a ser de 5. La pregunta es, ¿en qué lugar lo voy a colocar de tal manera que se quede en equilibrio? Vamos a decir que esta distancia que hay, vamos a decir que aquí, para acá. Esto es lo que me están preguntando. ¿En qué lugar lo debo colocar? ¿Para que se quede en equilibrio? ¿Sí? Entonces aquí tenemos, básicamente está la información. También hay que tomar en cuenta que el eje, o sea, el eje que está aquí, este es el eje. ¿Sí? Aquí le voy a poner. La barra, no olvide que tiene 1 metro de largo, eso quiere decir que hay 50 centímetros de un lado y 50 centímetros del otro. Entonces lo que vamos a hacer es la sumatoria de todos los torques o momentos de torsión igual a 0. ¿Va? La primera condición de equilibrio. Entonces de ahí nos va a salir la sumatoria de los momentos de torsión, que tiene que dar 0. Entonces aquí, ojo, porque es la misma pregunta y me gusta que Anita Molina me haya preguntado porque es lo mismo que se va a hacer acá. Miren, si tenemos la sumatoria de los torques igual a 0, entonces vamos a ir tomando fuerza por fuerza. Vamos a empezar con la de 10 newton. La de 10 newton. Entonces tenemos la de 10 newton multiplicado por su brazo de palanca. El brazo de palanca es la distancia que hay desde la fuerza de 10 newtons hasta el eje. ¿Qué distancia hay de aquí hasta el eje? No, si la logra ver, miren, de aquí para acá hay 20. Pero como se supone que el eje está exactamente a la mitad, está a 50, entonces del 10 al 50, del 20 al 50 hay 30. O sea, de aquí para acá hay 30. Entonces por eso le voy a poner 0.3, porque son 30 centímetros, ¿no? La distancia que hay de donde está la fuerza, el peso de 10 newtons, hasta el eje son 30 centímetros. ¿Sí? Porque es 50 menos 20. Bueno, ahora miremos el signo. Si se apacha de este lado, la fuerza esta de 10 va hacia abajo. ¿Sí? Va hacia abajo. Esto va a provocar que la plataforma gire para allá, gire en esta dirección. Entonces va a ser un torque positivo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos con la otra, que es la de 20. Más 20 newtons multiplicado por su momento de torsión, que es la distancia, su brazo de palanca, perdón, que es la distancia que hay donde está el peso al eje. Si de aquí para acá hay 40, ¿cuánto hay de aquí para el eje? 10, ¿verdad? Digo que 40 más 10 me da 50. Entonces aquí harían 10 centímetros, que es 0.1. Y de la misma manera, como esta fuerza va hacia abajo, la plataforma va a girar hacia allá. Entonces va a ser un momento de torsión positivo.
Vamos con los otros. Estos van a ser negativos, ¿va? Porque esta fuerza, este peso, al hacer hacia abajo, va a provocar que gire hacia allá, a favor de las agujas del reloj. Eso va a ser un signo menos. Menos la de 30 newtons. ¿Qué distancia hay de aquí para el eje? Si aquí hay 60 y hasta el eje hay 50, entonces este pedacito de aquí también es de 10. 0.1. Menos, porque si esta fuerza de 5 newtons se aplica hacia abajo, va a provocar que esto se levante y que gire a favor de las agujas del reloj. También va a ser negativo. 5 newtons por la distancia que hay del 5 al eje, que esa no la sabemos. Entonces, como no la sabemos, le vamos a asignar una letra. Vamos a decir que de aquí hasta acá le vamos a llamar Y. Sí, yo siempre uso la letra Y. Entonces aquí sería Y igual a 0. Entonces aquí ya con la calculadora, lo que hacemos es poner 10 por 0.3 da 3, más 20 por 0.1 da 2, menos 30 por 0.1. 30 por 0.1 da 3, menos 5 por Y, 5Y, y eso va a ser igual a 0. Paso el 5Y negativo al otro lado, y aquí lo voy a operar. 3 más 2, 5. ¿Sí? 5 menos 3 es 2. 2 va a ser igual a 5Y. Por lo tanto, Y va a ser igual a 2 quintos. Si lo ponemos en decimales, ese 2 quintos equivale a 0.4. ¿Sí? Esto es 0.4 metros. Ya tenemos el valor de Y. Ya sé que Y es 0.4. Esta letra Y que estaba acá significa que este es un 40 centímetros. Lo acabamos de calcular. 0.4 metros son 40 centímetros. Entonces ya puedo contestar lo que me preguntaron. ¿Dónde voy a colocar el peso de 5 newtons? Lo voy a colocar a 40 centímetros del eje, pero como aquí hay 50 más 40 de acá, me da entonces que mi X es igual a 90 centímetros. ¿Sí? O 0.9 metros. Y esta es la respuesta de dónde debo colocar el cuarto peso. ¿Sí? Ok, entonces, se dieron cuenta que más o menos es de lo mismo, ¿verdad? Tienen que fijarse en el sentido del giro para colocar el signo más o el signo menos. Profe, Dime. es que ya está el examen de química. Bueno, de biología. ¿Perdón? Sí. Bueno, entonces ahí estamos, chicos. Con eso terminamos por el día de hoy. Ya saben que les cambié lo de las tareas. Se los voy a cambiar en el blog ahorita. Y pilas, pues, pilas en su examen de química ahí con Yori. Que les vaya bien. Feliz día. Profe, Dime. no hagas hacerlo screen.